Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga ricamente en este día. Reciban un cordial saludo en nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El texto para la predicación del día de hoy estará en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, del versículo 17 al versículo 24. El tema es el perdón y el título que le he dado al sermón es El poder del perdón. Señor, gracias por darme la oportunidad de predicar tu preciosa palabra y este tema, Señor, que es necesario en las relaciones humanas, que es el perdón. Úngeme con tu Santo Espíritu y así también, Señor, lleva este mensaje a aquellas personas que necesitan pedir perdón y otros conceder el perdón. Me encomiendo a la dirección de tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, encontramos tres parábolas muy importantes, muy emocionantes también. Una es la parábola de la oveja perdida. La segunda parábola es la moneda perdida. Y la tercera, que es de la que voy a comentar, es el hijo perdido o el hijo pródigo. La historia bíblica nos cuenta que había un padre de familia que tenía dos hijos, el menor y el mayor, y el menor un día se acerca a su padre y le dice: Padre, dame la parte que me corresponde de la herencia. Entonces el padre le da el dinero y dice la Biblia que éste se va lejos de su casa y derrocha toda la herencia, a tal punto que llegó a una condición de que no tenía ni dónde vivir ni qué comer. Y entonces, en medio de esa problemática, de esa situación miserable en que se encontraba, él reacciona, vuelve en sí, dice la escritura, y dijo: iré a mi padre y le pediré perdón. Entonces el hijo regresa y obviamente, por el contexto de la parábola, el padre cada día estaba a la espera de que su hijo regresara. Y dice que cuando él lo vio de lejos, el padre salió corriendo, dio el paso de reconciliación y de perdón antes de que el hijo llegara a él y pudiera expresar todas las palabras y pensamientos que él había tenido cuando estaba allá lejos. Arrepentido regresa a pedir perdón. Pero qué interesante, este padre representa a nuestro Padre Celestial, que desde antes de que el ser humano le pida perdón, el Señor está dispuesto por su gracia y misericordia a perdonarlos. Dios siempre ha tomado la iniciativa en el perdón de los pecados del ser humano. Este padre de la parábola hizo tres cosas importantes. Primero, fue movido a misericordia. Segundo, corrió hacia él. Y la tercera cosa que hizo es, se echó sobre el cuello de su hijo y le besó. Indudablemente, la misericordia fue el resultado del amor del padre en acción volcado hacia su hijo, porque el padre no estaba dispuesto a pagarle a él conforme a las ofensas, al pecado que él había cometido. Cuando corrió hacia su hijo, podemos ver que a cada paso que el padre daba, y obviamente el hijo también, la distancia se acortaba entre los dos. Esto nos enseña que cuando una persona perdona a la otra, ese distanciamiento espiritual, esa separación emocional que hay, debe desaparecer, debe quitarse de en medio. Por último, el abrazo y el beso que el padre le dio a su hijo fue una evidencia de que la comunión entre ambos había sido restaurada. El padre se había olvidado de todo. Y es lo que Dios dice también con nosotros. Y no me acordaré de tus pecados. Hermanos, Dios nos promete que cuando Él nos perdona,
sí nos perdona de veras, valga la redundancia. Es como dice la Escritura, nuestros pecados son echados en el fondo del mar. El Señor nunca más va a sacar delante de nosotros los pecados que nos ha perdonado. Hermanos, ese es el verdadero perdón de Dios. Todo lo demás que sucedió después de ese encuentro amoroso, reconciliador y perdonador del Padre, simplemente fue resultado del poder del perdón. Hay tres preguntas que deseo contestar y quiero hacerlo en términos generales, pero también directamente a cada uno de ustedes. ¿Qué es el perdón? Mi hermano que me ve, ¿qué significa para usted el perdón? Número dos, ¿por qué debemos perdonar? ¿Por qué usted y yo debemos perdonar? Y número tres, ¿qué sucede si no perdonamos? ¿Qué sucede si usted no perdona? Cuando esa persona viene a usted que lo ofendió a decirle, hermano, hermana, papá, mamá, hermano, perdóneme. ¿Qué sucede si usted no perdona? ¿Qué es el perdón? En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, versículo 12, el Señor Jesucristo le está enseñando a sus discípulos a cómo orar. Y en una sección de esta oración, el Señor dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Señor nos está enseñando ya que, que el perdón es condicional en esta oración. Dice, perdónanos nuestras deudas, perdónanos nuestras ofensas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, como también nosotros perdonamos a las personas que nos han ofendido. ¿Es condicional la oración o no es condicional? Yo creo que sí. Algunos significados de la palabra perdón. Redimir la deuda, perdonar, cancelar la deuda, la ofensa o la falta o el delito. Y en nuestra relación con Dios como seres humanos, el perdón viene a ser una poderosa fuerza que remueve el obstáculo espiritual. Es decir, que remueve, que redime el pecado y hace posible que pueda haber una reconciliación y se restablezca la comunión, la amistad y la reconciliación con nuestro Padre Celestial. Por eso Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz que el ser humano puede alcanzar delante de Dios solamente es posible cuando Él nos perdona de nuestros pecados a través de su Hijo Jesucristo. Y en Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué no hay ninguna condenación para el cristiano? Por el perdón que Dios nos ha concedido a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, el perdón de Dios tiene poder. Entonces, esto quiere decir que cuando dos personas o más se han ofendido, se presenta un obstáculo, una barrera que no permite que haya una comunión, que haya una relación íntima de amistad, de amor, de compañerismo. Se quiebra todo eso. Pero el perdón hace posible que las relaciones se restauren y regrese nuevamente el amor y la amistad entre ambas partes. ¿Es importante el perdón? Claro que sí es importante. ¿Es importante perdonar? Sí es importante perdonar. Y tal vez usted me dice, pero qué difícil es perdonar. Bueno, si usted está en el lugar que debe perdonar, me imagino que sí, que debe ser muy difícil. Pero tal vez la otra persona que está en el otro lado
Puede estar diciendo en este momento, qué difícil es ir a mi hermano, o tal vez a mi papá, a mi mamá, a mi vecino, a mi hermano en Cristo, y decirle, perdóname. Hermanos, ambas cosas son difíciles, pero yo creo que Dios está en medio de ambas personas para producir la reconciliación, para ayudar a las dos personas a que pueda haber un perdón y reconciliación. Perdón, un perdón saludable, un perdón que produzca reconciliación y paz y todo lo demás ya no tenga importancia. He conocido personas que han vivido por largos años disgustados por alguna ofensa y nunca se han podido reconciliar, nunca se han podido perdonar. A veces esto sucede en las relaciones de amistad, de compañeros, de amigos, pero es muy triste que en el seno del hogar, en el seno de las familias, a veces hay problemas que no se quieren perdonar. ¿Y saben qué? Esto trae mucho dolor a los miembros de ambas familias, porque cuando no hay perdón, hay dolor, hay tristeza, hay amargura, hay muchos sentimientos dolorosos. Y por eso les recalco, es necesario pedir perdón y concederlo a la persona que lo pide. También las ofensas recibidas en los primeros años de la vida, me refiero cuando hay niños o son niños o jóvenes y son ofendidos, esto causa un daño en muchas ocasiones irreparable si no reciben la atención necesaria, la asesoría profesional para que el niño y el joven puedan encontrar la paz y ese trauma desaparezca de sus corazones. Porque en algunos casos se producen traumas que cuando este niño y este joven llega a la edad adulta, el trauma sigue en el corazón, sigue afectándole emocional y también espiritualmente. Por eso es necesario perdonar y pedir perdón. El segundo punto es, ¿por qué debemos perdonar? ¿Por qué usted y yo necesitamos perdonar a la persona que nos ofende? Y en una ocasión el apóstol Pedro se acercó al Señor Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces? O sea, como que en la cabeza de Pedro habían esos pensamientos, quizás alguien le había ofendido y no una vez, tal vez varias veces, y en la mente de él tal vez decía, si ya lo perdoné una vez, dos, tres veces, ¿tendré que seguirlo perdonando más veces? Y él dice, ¿hasta 7? Bueno, él dijo 7. Y el Señor le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Tal vez aquí no es tan importante hacer números y decir 70 veces 7, 70 por 7. Quizás si Pedro dijo hasta 10 veces, el Señor le hubiera dicho hasta 10 veces, no hasta 10 veces, sino hasta 70 veces 10. Para mí el punto importante es aquí que para el Señor lo importante es dar, conceder el perdón. Cuando la persona que le ha ofendido venga arrepentido, mostrando que en su corazón hay dolor por haberlo ofendido y que por lo tanto está en ese momento humillándose, diciendo, hermano, hermana, papá, mamá, no sé, la relación, hermano en Cristo o hermana, perdona. Y es en ese momento que el Señor dice, hay que perdonar,
a esa persona. ¿Por qué debemos perdonar o por qué usted y yo debemos perdonar? En primer lugar, porque el mismo Señor nos enseñó en la cruz del Calvario que Él siempre está dispuesto a perdonar a las personas que se acercan a Él arrepintiéndose. ¿Se acuerdan que cuando el Señor estaba crucificado en la cruz en el Calvario, un ladrón a la derecha, el otro ladrón a la izquierda, y uno de ellos le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estéis en el paraíso? Y reconoció que ellos merecían la muerte, porque eran asesinos. Y el Señor le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En los últimos minutos o segundos de su vida, el Señor estuvo dispuesto, y lo sigue estando, a perdonar la persona que se acerque a Él con arrepentimiento. ¿Por qué debemos perdonar? En segundo lugar, porque es un mandamiento divino. Es una orden de Dios que debemos perdonarnos unos a otros. No es opcional. Y usted está pensando, pero es que es muy difícil, yo no puedo perdonar. Hermano, eso no lo dudamos. No es fácil perdonar. No fue fácil para Dios perdonarnos, porque el Señor hizo todo lo que estaba dispuesto y lo mejor, entregó a su Hijo Jesucristo. Dígame si el Señor no hizo sacrificialmente lo que tenía que hacer para perdonarnos. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque nos ha amado desde la eternidad pasada. En tercer lugar, ¿por qué debo perdonar? Porque si una persona no perdona, se hace un daño a sí mismo. El no perdonar es dañarse uno mismo. No perdonar a la persona que lo ha ofendido puede causar problemas emocionales. Y usted dice, ¿pero qué clase de problemas? Yo prefiero mantenerme a distancia de esa persona, no verlo, no dirigirle la palabra, ignorarlo. Hermano, el no perdonar, ¿saben qué sucede muchas veces? Crea raíces de amargura. Y conforme el tiempo vaya pasando, esas raíces van profundizándose en la vida, en su corazón, en su mente, produciendo cada vez más dolor. Hay resentimiento, hay más enojo. El enojo se prolonga y en algunos casos hasta puede producir tal vez algún tipo de enfermedades físicas. En cuarto lugar, y también esto es importante, usted debe perdonar porque Satanás está sumamente interesado en que las personas no se perdonen entre sí. Satanás no quiere que usted perdone. Y en el otro lado de la moneda, Satanás no quiere que usted vaya a pedir perdón. ¿Para qué? Para que crezca la enemistad entre las personas, entre las familias, y que el dolor continúe afectando sus vidas emocionales y espirituales. ¿Cómo va usted a orar si está enojado con su hermano, si no lo ha perdonado o si lo ha ofendido? El diablo ha logrado engañar a muchas personas poniendo en sus mentes y sus corazones ese pecado tan grande, tan aferrado en el ser humano, que es el orgullo. Tal vez usted no está perdonando porque hay orgullo en su corazón. Tal vez usted no quiere pedir perdón por la misma razón, porque usted es orgulloso, orgullosa. Yo pedirle perdón a esa persona nunca. Y la otra persona tal vez dice, yo perdonar a esa persona nunca. Hermanos, el orgullo llegó a Satanás cuando él era un querubín precioso, perfecto en el cielo. Y dice la escritura que su corazón se llenó de orgullo y quiso ser igual a Dios y sentarse en el trono de Dios.
Hermanos, Satanás sabe lo que produce el orgullo y lo está produciendo en el corazón de muchas personas para que no pidan perdón y para que no concedan el perdón. De esta manera, Satanás está destruyendo personas, hogares y perpetuando la enemistad entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre familias muy cercanas que por muchos años se amaron, celebraron al Señor, tuvieron fiestas, compañerismo y por tal vez algo insignificante muchas veces se ofendieron y hasta la fecha el orgullo no les ha permitido buscar una reconciliación. Y mire lo que es el Señor Jesucristo con respecto a lo que Satanás hace en la vida del ser humano. El ladrón, hablando el Señor en Juan capítulo 10, versículo 10, en este evangelio, él dice, el ladrón, refiriéndose a Satanás, no vino sino para hacer tres cosas: hurtar, matar y destruir, para robar la paz, para quitar, robar el compañerismo, la amistad, para matar la amistad, para matar el gozo, para destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿No son dos cosas diferentes? El Señor Jesucristo vino a destruir las obras del maligno. Y luego en primera de Juan 3:8 dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo. Hermanos, el orgullo es un pecado muy fuerte. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y el Señor Jesucristo dice, a través del evangelista, para esto apareció el Hijo de Dios, para esto. ¿Para qué? Para deshacer las obras del maligno. El Señor está aquí, hermano, hermana, dispuesto a ayudarle a usted a perdonar a quien o quien le ofendió. Y está dispuesto a ayudarle, hermano, hermana, a que usted vaya y le diga a la persona o a la familia que ofendió, perdóneme, a que usted se humille, pero no es una humillación deshonesta, no es una humillación que lo va a ridiculizar, a poner mal, no es una humillación de burla, es una humillación en el nombre de Jesús. Es una humillación para buscar el perdón, la reconciliación, y yo le garantizo que el Señor Jesucristo, que su Santo Espíritu va a estar en medio de esa reconciliación para producir paz y que esa conversación sea una conversación que tenga un final feliz. Y en tercer lugar, ¿qué sucede si no perdonamos y cuáles son los beneficios de perdonar? ¿Qué sucede si no perdona y qué sucede si usted sí perdona? ¿Qué es lo negativo y lo positivo? En Mateo 6, 14 y 15, que es la oración del Padre Nuestro, el Señor nos dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ahí está lo positivo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Y otra vez vuelvo al punto anterior. El Señor nos está dando instrucciones que el perdón es condicional. Cuando usted perdona, Él está dispuesto a perdonarlo. Pero si usted no quiere, no desea perdonar a quien lo ofendió, ¿qué es lo que dice el versículo aquí? ¿Qué es lo que dice el Señor? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas, la segunda parte, si no perdonáis a los hombres sus ofensas,
o a la persona que le ofendió, miren lo que es el Señor Jesucristo. Eso es palabra de Jesús. Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y sabemos que a qué se está refiriendo el Señor cuando dice ofensas. Vuestros pecados. En la oración del Padre nuestro, el Señor nos enseña que el perdón de nuestros pecados delante de Él está condicionado a que nosotros perdonemos las ofensas de nuestros hermanos. Le pregunto, ¿está usted dispuesto a hacerlo? ¿Ha orado al Señor? ¿Le ha pedido dirección en ese sentido? Y usted dice, yo sé que necesito perdonar, pero en este momento no puedo. Bueno, venga a la presencia del Señor en oración y dígale, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero que esto que me has dicho en la oración del Padre Nuestro, yo quiero ponerla en práctica, quiero perdonar. Y yo estoy seguro, hermano, que el Señor lo hará. Y cuando usted vaya a esa persona, ¿ya? O la persona venga, usted debe también estar disponible, dispuesto a conceder el perdón. No diga no puedo. ¿Usted es cristiano o cristiana? El apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cuando usted obedece la voluntad de Dios y perdona a las personas que le han ofendido, el Señor produce una gran liberación en el alma y el corazón. ¿Quiere usted eso para su vida? Que se arranque la amargura, que salga el enojo, esas raíces profundas de enemistad que hay. Esto quiere decir que una sanidad emocional y espiritual va a llegar a su vida, porque Dios quitará todo sentimiento negativo que usted ha guardado aquí en el corazón, en la mente, por muchos años, que lo han estado desgastando emocionalmente. Ya no tendrá amargura, ya no tendrá dolor, ya no hay enojo, ningún sentimiento negativo, porque Dios ha limpiado su corazón. Y el Señor Jesucristo va a completar esa promesa que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Hermanos, esto que estamos hablando solo se puede hacer en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dulce consolador, es el mediador en este momento, es el reconciliador, es el que puede producir el gozo que usted necesita. Como dice Pablo, más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza. Contra tales cosas, dice Pablo, no hay ley. El Espíritu Santo está dispuesto, disponible a producir esa paz que usted necesita en este momento. El poder del perdón tiene efectos maravillosos, no solamente para la persona que perdona, sino también para la persona que recibe el perdón. Ambos son beneficiados en esta palabra maravillosa que se llama perdón, ese acto de reconciliación, de reconocer que ha pecado, que ha ofendido y también de conceder el perdón. ¿Recuerda usted el amor y la paz que experimentó cuando Dios lo perdonó a usted? Yo estoy seguro que usted sí experimentó una profunda paz en su ser porque la gracia y el amor de Dios llegó a su corazón en ese momento. Hermano, Dios quiere que usted sea feliz. Dios lo quiere. El Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó. Por último, cuando usted perdona, el Señor lo libera de la esclavitud del orgullo, de la amargura,
del sentimiento, resentimiento, y lo más importante es que el Señor que usted deja de ser un esclavo de la persona que le ofendió. Hermano, hermana y amigo, que el Señor le bendiga con estas palabras.